¿Cuál es la mejor forma para cocinar? ¿Al vapor? ¿Al horno? ¿Puedo usar el microondas? ¿O la freidora de aire? Querida gente saludable, hoy hablaremos de los pros y contras de cada una de las técnicas para cocinar, para que ahora, que seguramente estás comiendo más saludable, te asegures de hacerlo bien. ¿Listos? Soy la nutrióloga Andrea Ricaño y cuando queremos cuidar nuestra alimentación no solo basta con saber elegir nuestros alimentos, sino también en prepararlos de la mejor manera para aprovechar sus nutrientes y sus beneficios. Por eso comentaremos algunas de las técnicas más frecuentes de cocinar con sus pros y sus contras. Así cuando termines de ver el video podrás elegir o combinar las que mejor te convengan. Primero, ten en cuenta que el tiempo y la temperatura pueden alterar la calidad y cantidad de los nutrientes de tus alimentos. Así que mientras más los calientes o más tiempo pases cocinando, pueden perderse sus nutrientes. Empecemos por el escaldado. O dicho en otras palabras, sumergir los alimentos en agua hirviendo para que se cocinen. Se suele usar para preparar verduras, carnes, cereales como el arroz o la quinoa, o también para las legumbres. Además de ser una técnica económica y fácil de hacer, entre sus beneficios destaco que no requiere de aceite o grasa, por lo que así no sumas calorías de más a tus preparaciones. Además, es una forma efectiva de matar bacterias u otros microorganismos que pueden estar presentes en los alimentos. Lo malo de esta técnica es que hay nutrientes que se pueden pasar al agua y si ésta se tira, se van parte de estos nutrientes. Y si se hierven los alimentos por más tiempo de lo recomendado, es probable que su sabor y textura no sean los más apetecibles. Pero para que esto no te pase y puedas aprovechar esta técnica, te recomiendo que uses una olla de buen tamaño para que los alimentos se cocinen de forma uniforme. También que una vez que estén hervidos los alimentos, uses condimentos o sabores que te gusten para que no se vuelva una preparación aburrida y sobre todo que no te pases de la cantidad de agua ni del tiempo de hervor para que no se pierdan los nutrientes. Otra de las técnicas que más se recomiendan en la alimentación saludable es al vapor. Al igual que en la técnica anterior, en esta no se requieren de aceites o grasas para cocinar. Y aunque el alimento no está en contacto directo con el agua, se mantiene la humedad y por lo tanto las preparaciones pueden estar tiernas y jugosas. Sin embargo, si se dejan los alimentos por más tiempo del necesario, algunas vitaminas o minerales se pueden perder. Por eso también es recomendable que no te excedas de tiempo y si es posible que reutilices el agua sobrante. Y bueno, como los tiempos de cocinado varían según el tipo de alimento, pronto haré un video sobre cuánto tiempo debemos cocinar, por ejemplo las verduras, así que suscríbete para que no te lo pierdas. A mí particularmente cocinar al vapor es una de las técnicas que más me gustan, sobre todo para preparar verduras, aunque también se puede usar para carnes, huevos o incluso cereales. Yo utilizo esta vaporera, aunque hay otras más sencillas como esta de metal o esta otra que sirve para preparaciones al vapor en el microondas. En la descripción del video te dejo el enlace a este otro video que hice sobre vaporeras donde te cuento más detalles. La siguiente técnica es cocinar los alimentos en una sartén o plancha. Lógicamente aquí depende de los ingredientes que pongas para saber si es más o menos saludable. Por mi parte te recomiendo que utilices poco aceite y que una vez más no te pases de temperatura o de tiempo para que se conserven mejor los nutrientes. Otra cosa, y es muy importante, es cuidar el sartén o plancha que estás utilizando, ya que los materiales pueden alterar la calidad del alimento. Los sartenes que tienes en los que se queda todo pegado, mejor tirarlos. Primero porque puede dificultar su lavado y por lo tanto fomentar el crecimiento de bacterias o microorganismos. Y segundo porque podrías estar comiendo algunas sustancias tóxicas. Lo mejor es que utilices sartenes de acero inoxidable, de hierro forjado o de cerámica y evita los de teflón. Siguiente técnica es la del horno. Entre sus ventajas están que puedes controlar la temperatura y tiempo, y dependiendo de la preparación que hagas puede conservar bien la textura de los alimentos. Otra de sus ventajas es que puedes variar más las recetas que hagas, por ejemplo, hornear, hacer empapelados, tostar alimentos, etc. Entre sus desventajas es que podría secar un poco los alimentos, que es una técnica que suele necesitar de más tiempo y que suelen consumir mucha energía. Y por otro lado tenemos al polémico microondas. A diferencia del horno eléctrico, en el que los alimentos se cocinan con calor, el microondas los calienta por ondas electromagnéticas. Entre sus ventajas están que es una técnica rápida, por lo que puede ayudar a mantener los nutrientes en los alimentos, además de que puedes utilizarlo solo para calentar alimentos o incluso para algunas recetas. Lo malo es que puede calentar alimentos de manera desigual, que no es apto para grandes cantidades y que podría alterar la textura de los alimentos que comes. Lo de si es saludable o no por el tema de las ondas electromagnéticas lo dejamos para un siguiente video. Y por último está la técnica de las frituras, que entre sus ventajas está que nos da alimentos crujientes y generalmente sabrosos. Sin embargo, como ya sabrás, se utiliza una gran cantidad de aceite, por lo que podrías estar añadiendo un exceso de calorías y grasas a tu dieta. Así que mi recomendación es que esta técnica la uses muy de vez en cuando. Como su alternativa más saludable está la famosa freidora de aire, y debido a que en esta no se sumerge el alimento en aceite, se conservan mejor los nutrientes de los alimentos. Te cuento más sobre sus pros y sus contras en este otro video. Recuerda que parte de la alimentación saludable es hacer una dieta variada, así que puedes usar todas estas técnicas siempre y cuando combines bien tus alimentos para que no te falte o te sobre ningún nutriente. Pero, mi querida gente saludable, me gustaría saber
saber, ¿tú cuál prefieres? ¿Hay alguna otra de la que te gustaría que hable más a detalle? Déjamelo en los comentarios y si te gustó el video te agradecería si lo compartes y me dejas un me gusta porque así me ayudas a seguir haciendo más videos. Espero que te haya servido y recuerda, invierte en salud y cuida tu dieta. Hasta la próxima.